Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí en Juan capítulo 6 y en el verso 20. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 20. Dice ese pasaje corto, hablando de esta manera: mas él le dijo, yo soy, no temáis. Hemos dicho, hermanos, que la gente que había alimentado al Señor Jesucristo, en el capítulo 6, versículos 14 y 15, habían intentado apoderarse de él para hacerlo rey. Jesús se fue al monte. Marcos y Mateo dicen que fue a orar, a estar en la presencia de Dios. Y también, hermanos, que el Señor había despedido a las multitudes antes de ir a orar. Ellos lo quieren hacer rey, hermanos, al Señor. Pero queda ese en la mente de los discípulos: si Jesús va a dejar que la gente lo nombre rey, si Jesús es una tentación, hermano, si Jesús va a ceder a tomar el camino corto para ser rey. Si Jesús decide hacer lo que la gente quiere que él haga, entonces Jesús estaría tomando el camino corto de ser rey. Pero Jesús no quiere ser rey. ¿Sabe por qué? Porque Él es el rey de reyes. Y Él va a convencer a sus discípulos en esa noche que Él es el rey de los cielos y de la tierra. Y que tiene el control sobre todo. Y que tiene el control, hermanos, para poder caminar sobre las aguas, que ya lo vimos. Y estamos en ese mismo contexto, pero también, hermanos, que puede hacer que aquellos discípulos que confían en Él puedan caminar también sobre las aguas. Y ahora, hermanos, Jesús se va a revelar ante sus discípulos como el rey del viento, el que tiene el control del viento, el que tiene el control de las tormentas, el que tiene el control, hermanos, no solamente de la naturaleza, sino que también tiene el control del viento. Y miren, ese pasaje, hermanos, ahí el versículo que estamos leyendo, como clase, hermanos, como un estudio, apunte lo personal, Jesús, ese que es el rey, que lo quieren hacer rey, pero Él dice, no lo pueden hacer rey porque yo ya soy rey. Él es rey. Y le va a demostrar a sus discípulos que Él es el rey. Cuando ha caminado sobre las aguas, en el versículo 19 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Note cómo se identifica Jesús ante sus discípulos. Y esto, hermano, anótelo. Todo lo que le voy a decir de este punto, anótelo. Porque en el Evangelio de Juan encontramos por lo menos 7 veces esa misma frase de yo soy, para un estudio personal suyo. Y encontramos yo soy el pan de vida, Juan 6:48. Lo encontramos como yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor, Juan capítulo 10 y en el versículo 14. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14, versículo 6. Y yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, versículo 1. En Juan encontramos que Jesús se identifica como el yo soy. Para los judíos, hermanos, para la gente judía,
escuchar yo soy para ellos no es una simple frase tal vez como para nosotros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios Padre se presentó ante el pueblo de Israel como el yo soy. Allá en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, vaya conmigo y hagas un estudio del yo soy, hermano. Es información nada más la que le estoy dando, para que veamos la identificación. Jesús se identifica como yo soy. Estoy caminando sobre las aguas porque yo soy. En el Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, cuando Moisés se va a presentar ante el pueblo de Israel, que ha estado 400 años en esclavitud en Egipto, y Dios se le ha presentado una zarza, Moisés le dice a Dios, dijo Moisés a Dios, he aquí llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le voy a responder? ¿O qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces, la presentación de Cristo ante sus discípulos, ahí en Juan capítulo 6, y en todo el Evangelio de Juan, el Señor Jesús se está presentando ante las multitudes y ante sus discípulos en este pasaje del capítulo 6 como Dios. También hubo una mujer en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, que tuvo el privilegio de que Jesús, hermano, le revelara personalmente que Él era Dios a la mujer samaritana. No sé por qué una mujer, y no sé por qué es la samaritana, si no es el pueblo de Dios, pero la mujer le dice, estamos esperando al profeta, y Jesús le dijo, yo soy. Entonces, hermano, vemos que esa es la razón por la cual Jesús puede andar sobre las aguas y no se va a hundir, porque Él es Dios. El único que puede caminar sobre las aguas es Dios y no se puede hundir. El único que puede hacer estas cosas, dijo Nicodemo, es Dios. Entonces, hermano, esa es la razón por la cual Jesús puede andar sobre las aguas y hundirse, porque Él es Dios. Pero quiero profundizar un poquito más. Eso quiere decir, hermanos, que Dios, como dice Mateo, Dios había dejado su gloria eterna, había dejado el cielo mismo, había dejado la eternidad y había venido a este mundo. Dios, hermanos, aquel verbo, dice Juan en el capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios había dejado la gloria eterna y había venido al mundo, hermanos. Aún dice Pablo a los filipenses que ya era una humillación para Dios haber dejado el cielo y venir a esta tierra, a este mundo. Lo santo, hermano, venía el pecado. Lo eterno venía lo pasajero. Lo limpio venía lo inmundo. Y Dios, hermanos, entonces estaba en este mundo. Por eso, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice el mismo apóstol Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Piensa por un momento, hermanos. A los judíos del tiempo del Señor Jesús, salud. A los judíos del tiempo del Señor Jesús, a las personas del tiempo del Señor Jesús, tener el privilegio, tener la bendición de estar con Dios tan cerca. Lo tuvieron tan cerca. Los apóstoles, cuando Juan escribe su primera carta en el capítulo 1, dice lo que nuestros ojos vieron, lo que oímos, lo que palpamos. Tan cerca de Dios, hermanos, estuvieron. Y ahora vemos la presentación, por eso el Señor les dice, yo soy. Inmediatamente ellos pensaron, hermanos, ¿qué más? Este Dios. Aunque dice Juan mismo en el capítulo 18,
que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, como rey, hermanos, como rey, Dios venía a este mundo. El Rey de Reyes había venido a visitar a su pueblo, hermano. ¿No cree usted que es algo para meditar, hermanos? Casi algo como un sueño, hermanos. Si tal vez conocer, tal vez estar tan cerca de un rey terrenal, tal vez es un sueño para uno. A veces simplemente tomarse una foto con la presidenta municipal, hermanos, nos llena de tanto orgullo, de tanta satisfacción. A veces con el presidente que va a salir ahorita, de estar tan cerca nos sentimos tan protegidos y tan satisfechos y tan contentos. Y pensemos por un momento, estar tan cerca de Dios, hermano, poderlo ver visiblemente. Entonces Dios había venido a este mundo, el Rey había venido a visitar a su pueblo, el Creador de los cielos y la tierra había venido a visitar su creación. Es hermoso, hermano, pensar en eso, que esta gente tuvo la oportunidad de ver al Creador, de conocer al Creador de los cielos y la tierra. Que los apóstoles tuvieron el privilegio tan grande de estar tan cerca de Dios. Por eso a veces no nos explicamos, hermano, cómo es que Judas no se arrepintió, estando tan cerca de Dios, oyendo los mensajes de Dios, oyendo la voz de Dios, viendo los grandes milagros de Dios. Estaba tan duro el corazón de Judas que no quiso cambiar. Bueno, Dios había venido a este mundo, pero en Juan capítulo 1, entonces Jesús se identifica como el yo soy, y ese yo soy, hermanos, en la Biblia es Dios, según Éxodo capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, esa es la presentación de Dios. Así se identifica Dios en el Antiguo Testamento, así se identifica Dios en el Nuevo Testamento. La verdad. Pero el mundo, mire Juan capítulo 1, versículo 10 y 11. La actitud del mundo. Versículo 10 al 2. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, Dios, como creador, como rey, como soberano, vino a este mundo y el mundo lo despreció. El mundo despreció a Dios. El mundo no lo quiso recibir, el mundo no lo quiso aceptar, el mundo no lo quiso reconocer, no quiso reconocer que Jesús era Dios. Y aunque Él 7 veces lo dijo, por lo menos en el Evangelio de Juan 7 veces dijo, yo soy. Pero el mundo no lo quiso recibir. Esa es la identificación de Dios. Así se identifica a Dios, hermano, con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como el yo soy, y así se identifica a Dios en el Nuevo Testamento como el yo soy. En Juan, específicamente en el Evangelio según Juan. Entonces, Jesús cuando están caminando sobre las aguas y les habla a sus discípulos, en otras palabras les está diciendo, yo soy Dios. Por eso puedo caminar sobre las aguas, yo soy. Soy Dios. Mateo, en el capítulo 1, cuando habla del nacimiento del Señor Jesucristo, lo llama Emanuel. Lo llama Emanuel en el capítulo 1. Dice Mateo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Hermano, este pasaje es el pasaje más claro que se puede encontrar en el Nuevo Testamento, en el cual la Biblia nos enseña que Jesús, que Cristo, es Dios en la carne. Y Mateo lo dice, que traducido es Dios con nosotros. No era simple sencillamente que Dios venía al mundo y que no se había identificado, no. Dios venía para estar con el mundo. Dios quería tener una relación con el mundo. Así se identifica a Dios en el Antiguo Testamento como el yo soy, y así se identifica a Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces ahí tenemos la identificación. Jesús es Dios. Él puede caminar sobre las aguas. Piense por un momento, hermanos, en aquel que usted y yo hemos creído, en aquel en el cual hemos confiado, en el cual nosotros decimos que Él es nuestro Señor y nuestro Rey. Bueno, ese que nosotros decimos que es Dios. Él puede hacer todo lo que para usted y para mí es imposible hacer, para Él todo es posible. Así se identificó el Señor. Dos, hermanos, la otra cosa que quiero ver ahí en Juan capítulo 6, lo primero que quería ver era que ustedes sepan que así se identifica a Dios en el Evangelio de Juan, como el yo soy. Así se identifica en el Antiguo Testamento. Usted puede, si anotó los pasajes que le di, usted puede ir a hacer un estudio, checar en su casa y ver cómo Dios se identifica ante las gentes como el yo soy. Pero ahí mismo en ese versículo de Juan capítulo 6, versículo 20, hay otra cosa, hermano. Se identifica con ellos como el yo soy, pero también les dice, no temáis. Decirle a alguien, tranquilo, todo va a estar bien, es fácil decirle. Que eso suceda es muy difícil. Pero cuando Jesús, que es Dios, le dice a alguien, no temáis, es porque le va a traer consuelo a su vida, le va a traer tranquilidad a su vida. Y hermanos, lo que quiero decir en ese punto es que las palabras de Jesús tienen poder. Tienen poder. Porque hermanos le dicen, no temáis. Lo primero que calmó Jesús, antes de calmar el viento, fue los corazones de los discípulos que estaban en la barca, que dice Marcos que estaban agitados, que estaban cansados, que habían remado y que habían luchado, que estaban muy fatigados. Bueno, lo primero que Jesús calmó fue los corazones de ellos. No temáis, yo soy, tranquilo. Entonces, las palabras que salen de la boca de Jesús tienen poder. Solo quiero dar, no lo voy a decir todo, porque también Juan dice que Jesús hizo muchas otras señales, pero solamente quiero decir algunas cosas. En una ocasión, ahí en Marcos, y Mateo también lo narra, en Marcos capítulo 4, versículo 39, Jesús le dijo al viento, calla, y el viento, Marcos capítulo 4, versículo 39, léalo, hermano, para que veamos que las palabras que salen de la boca de Jesús tienen poder. No son simplemente palabras vacías. Alguien que lo lea, Marcos capítulo 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad. Marcos 4, 39, hermanos. Búscalo, no te esperamos. Dice de la siguiente manera: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermano, Jesús le habla al viento como si fuera una persona
o podríamos decir hasta como si fuera un animal, como si el viento, como si las tormentas entendieran, ¿sí o no? Y cuando la palabra sale de la boca de Jesús y le dice, hermanos, al viento y al mar, enmudece, todo queda en una, no que empezó a calmar, no, todo queda en una total bonanza. El poder, la soberanía que tiene para poder decirle al viento y al mar que no entienden, que no escuchan, que no, hermanos, no son como nosotros, calla, enmudece y en el instante una total calma. Por eso le digo que cuando Jesús dice algo, cuando sus palabras salen de su boca, tienen poder. Al mar le dijo calla y el mar se calló. Al mar le dijo, al viento le dijo enmudece y se enmudeció. Y dice, y Marcos dice, y se hizo grande bonanza. Y Marcos lo dice así, hermano, como no se escuchaba absolutamente nada, ni un ruido, como si ni tal había existido viento o una tormenta. En otra ocasión, en el Evangelio de Juan, vamos a ver algunas cosas en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en otra ocasión, en Juan capítulo 5, versículos 5 al 9, vaya conmigo Juan capítulo 5, versículos 5 al 9. Lo que quiero probar a lo que estoy diciendo es que la palabra que sale de la boca de Jesús tiene poder. No es una palabra vacía, hueca. Si el Señor dice algo, se hace. Note, Juan capítulo 5, versículo 5 al 9. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Note el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué sucedió en el 9? Fue sanado en el momento. El poder que tienen las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dice, toma tu lecho, levántate y anda, aquel hombre se levanta y como si nunca estaba enfermo. El poder que tiene la palabra que sale de la boca de Jesús. Y no solamente cuando los tiene cerca, en el capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 50, versículo 49, en adelante, vamos a leerlo. Porque es muy importante ver esto, hermano. El saber que las palabras de Jesús tienen poder. Dice el 4:50, el 4:49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo. Hermano, aunque esté a kilómetros, aunque esté a distancia, aunque Jesús físicamente no lo esté viendo, si Jesús dice algo, se cumple. Ese es poder en la palabra de Dios. El único que puede hacer eso solamente es Dios. Otro más. En Juan. Y acuérdense, hermanos, acordémonos el estudio de Juan, por eso lo comenzamos así. Acordémonos que Juan quiere que sus lectores crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida en su nombre. Quiere crear fe
en los lectores y en los que oyen estas palabras de que Jesús es Dios en la carne. Ya levantó a un enfermo de 38 años con decirle: levántate, levántate, ve y anda. Y luego ya le dijo al mar: calla, enmudece, y el mar se cayó. Ya le dijo también al hijo de un oficial que tuviera vida, y tuvo vida, fue sanado de su enfermedad a una distancia que no sabemos qué distancia había, tampoco lo estaba viendo. Entonces Jesús, Dios, hermanos, no necesita estar con uno para sanarlo. Dios no necesita estar cerca de uno, porque Él, de donde esté, puede hacer posible todas las cosas. Y ahora en Juan capítulo 11, miren qué poder en las palabras de Jesús, hermano. Versículo 43, versículo 44. En Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante, se habla de la enfermedad de Lázaro y luego la muerte de Lázaro, y luego, hermanos, va a llegar Jesús. Y en el versículo 43 y versículo 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro. Después de 4 días de muerto, ya huele mal Lázaro, su cuerpo ya está descompuesto. El Señor Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucede en el 49, hermano? En el 44, el 44. El Señor muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desaté y dejaré de ir. Jesús le dijo a un muerto de 4 días: ven fuera, sal de la tumba. Y el muerto, no son palabras vacías, hermano. Son palabras que tienen poder. Y no tenemos todos los eventos, no tenemos todos los milagros, porque son muchas las cosas que Jesús hizo. Así también lo dice Juan. No tenemos todos los eventos registrados, pero estas, hermanos, estas que podemos ver, y estas cosas que sucedieron, podemos ver que las palabras de Jesús pueden cambiar la vida de las personas. Pueden cambiar los estados o las condiciones en las que se encuentran las personas a unas condiciones mejor. A un enfermo de 38 años lo sacó de un lugar donde estaban muchos enfermos, donde seguramente ahí se iba a morir. Le cambió la vida a un enfermo de 38 años. Le cambió, hermanos, el estado emocional a un padre que estaba triste y preocupado porque su hijo se iba a morir, estaba enfermo. Le devolvió la vida a un padre, hablando en una forma figurativa. También, hermano, le va a devolver la vida a Lázaro, a su amigo, y va a cambiar, hermano, las lágrimas del dolor y del llanto y del desconsuelo en lágrimas de alegría en la familia de Lázaro, en la familia de Marta y en la familia de María. Es la capacidad que tiene Dios para cambiar la vida de las personas, para cambiar las condiciones en las que uno se encuentra físicamente, pero también para cambiar las vidas espirituales y morales en las que muchas veces nos encontramos. Quiero dar un ejemplo más, antes de que veamos la parte directamente espiritual en cuanto a la salvación. Vaya conmigo a Génesis.
Va conmigo a Génesis capítulo 1. Para que veamos el poder que tienen las palabras, hermano. Esa palabra que sale de la boca, en este caso de Dios, en el versículo 1 y el versículo 3. ¿Alguien que lo lea? ¿Y capítulo 1? Génesis 1, 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y la luz existió. O sea, Dios nos dice algo y no pasa nada. Y luego en el versículo 6 dice, y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y esa frase, y dijo Dios, en Génesis, hermano, la podemos encontrar por lo menos en Génesis 1, 6 o 7 veces. En el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y el hombre empezó a existir, el ser humano. Hermano, con todo esto lo que quiero decir, que Dios puede crear de la nada lo que Él quiera crear. Él no necesita materia prima. Él puede crear de la nada lo que Él quiera crear. Esa palabra de Dios es tan poderosa que puede crear, hermanos, algo de la nada. Juan dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene la capacidad para santificar, para apartar, para separar al hombre de la maldad y consagrarlo para Él. La palabra de Dios tiene esa capacidad, así como tiene la capacidad, tuvo la capacidad para crear este mundo, así como la palabra de Jesús tiene la capacidad para levantar los muertos y los enfermos, así también en un sentido, hermano, espiritual, la palabra de Dios tiene la capacidad para santificar. Pero no solamente tiene la capacidad para santificar, sino que tiene la capacidad también para salvar nuestras almas, según Santiago capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Las palabras del Señor pueden dar vida. Y hermanos, así como Jesús le dice a Lázaro, ven fuera, en su segunda venida, Jesús le va a decir a los muertos, salgan de su sepulcro. Es la esperanza de todo cristiano, que en el día final, si hemos muerto, vamos a ser resucitados, y ya hay evidencia de que Jesús tiene poder para decir, Dios tiene poder para decir a los muertos, salgan ya. Dios no solamente puede dar vida física. La existencia suya, la existencia mía es porque Dios así lo determinó. Usted y yo no existimos por un error, por una equivocación, por una suerte, no. Simplemente Dios quiso darnos vida, así como al principio. Nadie tiene la capacidad para poder decidir si quiere o no quiere nacer. Eso solamente lo decide Dios. Entonces Dios tiene la capacidad para dar vida, para darnos la existencia, pero también Dios tiene la capacidad para darnos vida espiritual. Según Efesios capítulo 2, versículo 1, dice Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios 2:1, y Él
refiriéndose al Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En un sentido espiritual, Dios también tiene la capacidad, la palabra de Dios tiene la capacidad, cuando el hombre, la mujer, obedece de corazón al Evangelio, tiene la capacidad para darle vida espiritual. Y nota el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Hermano, espiritualmente nacimos de nuevo, somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso usted y yo como cristianos tenemos que ser personas diferentes, ya no las mismas de antes. Y no podemos poner pretextos, es que no, la Biblia dice que Él nos dio vida y que somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo, hermano? El oficial del rey, ¿qué fue lo que hizo? Cuando se acercó al Señor y le dijo que su hijo estaba enfermo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y qué le dijo el Señor a ese oficial? Lean otra vez en Juan, hermano. Vamos a leer los pasajes. Lea Juan capítulo 4. Versículo 50. ¿Alguien que lo lea? Jesús le dijo, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? ¿El hombre qué? Si Jesús dice que mi hijo vive, mi hijo vive. Así de fácil. El mayor problema muchas veces es que no creemos a la palabra del Señor. ¿Puede santificarnos? Sí. ¿Puede consagrarnos? Sí. ¿Puede limpiarnos? Sí. ¿Nos puede dar vida? Sí. Pero dice Santiago, hermano, y vamos a ver, hermano, desde el punto de vista cristiano, no nos consagramos a Dios, no nos dedicamos a Dios y no hay los cambios. No es porque Dios no nos haya hablado. Y no hemos madurado, y no hemos crecido, y la iglesia se sigue quedando tierna, hermano. Pero no es por Dios, ni por la palabra de Dios. Lea conmigo Santiago capítulo 1. Versículo 19. Y vamos a leer hasta el 24. Estamos hablando del poder que tiene la palabra de Dios para cambiar la vida de las personas, para cambiar las condiciones en que se encuentran las personas físicas y espiritualmente. Dice Santiago 1:19, por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Hay que tener disposición para oír la palabra de Dios, tanto para hablar, tanto para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La palabra implantada en el corazón como una semilla tiene la capacidad para salvar nuestras almas. Pero, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. El hermano lo ha dicho, Santiago, el cristianismo práctico, en este pasaje, ¿cuál es el cristianismo práctico? ¿Cuál es el práctico? ¿Cuál es el cristianismo práctico en este pasaje? ¿Oye la palabra de Dios?
y practícala. Oye la palabra de Dios y practícala. Santiago está diciendo, hermano, que la palabra que puede salvar nuestras almas y que tiene esa capacidad para salvarnos es aquella palabra que se oye, que se presta atención en ella, pero que se practica. Pero ser hacedores de la palabra. Entonces, se puede escuchar la palabra, se puede oír la palabra, pero si no se practica, esa semilla no va a dar fruto. La palabra de Dios, hermano, tiene la capacidad para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestras mentes, para sanar nuestros corazones, para, hermanos, para que nosotros, como dice, para santificarnos para el Señor. Pero para eso hay que creer. Hay que creerle al Señor lo que el Señor dice. Y también hay que ser un hacedor de lo que hemos escuchado después de 18 años como iglesia en este lugar. Porque si no, dice Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser hacedores, no tan solamente hay que oír y hay que hacer, y no tan solamente oidores. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que Santiago dice? Cuando se oye la palabra, escuchamos lo que Dios nos está diciendo, escuchamos lo que la palabra de Dios nos dice y no lo hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros mismos. No estamos engañando a nosotros mismos. Por eso Santiago habla de la vida práctica. ¿Qué está pasando, hermanos? Si leéramos nosotros Hebreos 10:25, estamos escuchando la palabra, pero no estamos atendiendo la palabra. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se va. En el momento, hermanos, ¿se acuerdan que los que oían a Jesús, los fariseos y escribas, dice Juan que se gozaron por un tiempo en el capítulo 6? Me gustaban la palabra, qué bonito sermón, qué bonito habla, estoy conmovido, parece un profeta, qué bonito sermón. Pero después, hermano, la misma actitud, la misma conducta, las mismas acciones, el mismo vocabulario, la misma forma de vivir, ¿no cambió? La palabra de Dios tiene poder, pero usted y yo tenemos que creer a la palabra y obedecer, practicar la palabra, como dice Santiago, ser unos hacedores de la palabra. Nos puede santificar. La palabra de Dios nos tiene la capacidad de llevarnos al cielo. Pero nosotros, que Santiago en este contexto dice que tiene la capacidad de salvar nuestras almas. Sí, la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Pero nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. No tan solamente oidores, olvidadizos. No tan solamente oidores que nos engañamos a nosotros mismos. Por último, quiero terminar algo que dice Marcos en cuanto al viaje de Jesús sobre las aguas. Entonces, hermano, si nosotros hacemos caso, si nosotros obedecemos, si nosotros ponemos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, los resultados se van a ver en nuestra vida. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 32. Vamos a terminar con el último punto, acerca del rey que gobierna el viento. Recuerden que estamos en pasajes paralelos con Marcos y Juan. Versículo 32, ¿alguien que lo lea? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Pensé esto nada más. Pedro en el versículo anterior se está hundiendo, ¿sí o no? Y Jesús lo tomó de la mano, ¿sí o no? Así dice el texto, ¿no?
En el 31, al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Yo veo a Jesús caminando con Pedro de la mano hacia la barca de regreso, y ahora Pedro sí puede ir sobre las aguas, pero puede ir sobre las aguas porque va de la mano. Porque el pasaje dice: y cuando ellos subieron, y no piensen que el Señor lo llevaba en el lomo a Pedro, sino lo que dice el texto anterior, que había extendido su mano y lo había salvado. Y ahí va Pedro con el Señor de la mano al subir a la barca. También Pedro, en Juan capítulo 19, si no me equivoco, en Juan capítulo 21, versículo 3 al 6, después de la muerte del Señor, Pedro estaba pescando, se había ido a pescar y había pescado toda la noche y no había sacado nada. En la madrugada de la mañana Jesús se presentó delante de ellos y les dijo: echen las redes a tal lado. Echaron las redes y dice que las redes tenían llenas de peces. Estoy pensando en esto, hermano. Pedro también negó al Señor 3 veces. Y Pedro fracasó muchas veces en los intentos por ser ese discípulo que quería mostrar esa gran fe que tenía. Y fallaba, vacilaba en ese momento y se equivocó, hermanos, y fracasó. Pero ahora, cuando yo lo veo de la mano de Jesús, pienso en esto: puede fracasar Pedro 1 y 2 y 3 veces, pero al momento que Pedro se tome de la mano del Señor, va a poder lograr lo que no ha podido lograr. Y en Juan capítulo 21, aunque Pedro había pescado toda la noche y no había podido encontrar peces, obedeció lo que el Señor le dijo: echa la red. Puede que lo hayas intentado 1 o 2 veces, ser el mejor padre, ser la mejor madre, la mejor esposa, la mejor hija. Puede ser que hayamos intentado todo por ser el mejor cristiano. Hemos fracasado. Pero si nos tomamos de la mano del Señor, podemos volver a intentar una vez más y caminar de la mano de Él. Puedo haber fracasado. Y no solamente como cristiano, como siervo, como líder, como hijo, como madre, como padre. Puede que haya fracasado como un líder familiar, pero tomados de la mano del Señor, podemos subir a la barca y traer el barco. Dice Mateo que el viento se calmó. Y en ese momento, los corazones fatigados, los corazones que estaban trabajados, los corazones que estaban cargados, los corazones que estaban rendidos, los corazones que estaban abatidos, aquellos hermanos que tenían y que sentían que se iban a ahogar, que tenían miedo, se calmó. Ve lo que hace Jesús cuando sube a la barca. Ve lo que hace Jesús cuando se invita al hogar, a la familia, a la vida de uno. Calma las tempestades, calma la angustia y trae paz a la vida. Y hermanos, lo que necesitamos, lo que necesita el mundo, lo que necesitamos usted y yo, que estamos pasando angustia, que estamos desesperados, no es alejarnos del Señor, es tomarnos de la mano del Señor y dejar que Él entre, no a la barca, sino a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Muchos de los niños, me gusta lo que Juan dijo, no que lo que Juan dijo. En el capítulo 6, llévelo para su casa, lo que Juan dijo. Porque esta es la actitud que tenemos que tener ante aquel que es Dios, ante aquel que sus palabras tienen poder para cambiar la vida, ante aquel, hermanos, que puede calmar los vientos y las tempestades. Juan capítulo 6, versículo 21, ellos entonces con gusto le recibieron
¿Qué actitud, hermano, tienen los discípulos? ¿Cómo dice Juan? ¿Que lo recibieron con qué? Con gusto. Con alegría, con satisfacción. Cuando usted y yo le abrimos las puertas de nuestro corazón, con todo gusto, con toda voluntad, con toda alegría, con todo gozo, le abrimos las puertas de nuestra vida, las puertas de nuestro hogar a nuestro Señor, lo que Él va a hacer es que va a traer paz en medio de la tormenta, y va a calmar, y va a confortar, y va a traer tranquilidad a nuestro corazón. No hay tormenta, no hay viento. Dejemos, hermano. Dejemos que el Señor suba la barca. Dejemos que Él entre en nuestra vida. Agarrémonos de la mano del Señor. Caminemos, hermanos, tomados de la mano del Señor. Viajemos este viaje a la eternidad, hermanos, con el Señor en nuestra vida y agarrados de su voluntad. Y usted verá que se puede llegar al instante. Lo que para muchos esta vida es un tormento, para usted y para mí va a ser una delicia. Ser cristiano, ser parte de la familia de Dios. Al instante llegaron a la otra vida. Ni cuenta nos vamos a dar cuando ya estemos en el cielo. Te invito, hermano, y animo. Quiero animar su corazón. Quiero fortalecer su corazón, su fe, a que sigamos confiando, a que sigamos depositando nuestra confianza, nuestra obediencia y nuestro servicio a aquel que es Señor de reyes y Señor de señores en el cielo y en la tierra. Dios le bendiga.